Vimos también los momentos de los sacerdotes buenos, como Huelema, como en un momento dado un cascarrabias que tuvimos, y ese sí me tocó estando muy pequeño, que fue el padre Restrepo Peláez, que era un cascarrabias de 7 ruedas, a quien poco se le entendía porque además era muy tartamudo, pero fue el que salvó a Justo Trujillo de la turba que lo quiso asesinar después de que él había matado a Chúmara. Ah, Justo Trujillo. Justo Trujillo, sí. Justo se refugió en la casa cural y allá quisieron ir a sacarlo y él no dejó. Ah, sí. Él no dejó, él se puso por delante y dijo: a este señor no, la justicia lo juzgará, pero ustedes no lo van Ah, se le tocó al padre. a asesinar. Eso fue. ¿Y usted en qué momento decide contar esa historia? ¿Usted la va pensando toda su vida? Sí, ¿O- sí, sí. Es decir, yo he pensado o pensé durante toda mi vida contar muchas cosas. Y había algunos temas que me apasionaban especialmente. Y algunos personajes. Siempre Hidárraga me pareció un personaje de unas características muy novelables, ¿cierto? Lo mismo que Barreneche. Barreneche fue un personaje también de una riqueza. Y los personajes que están detrás de, por ejemplo, Don Manuel, ¿cierto? Y de algunos otros, pues hombre, son personajes de mucha vitalidad, de mucha fuerza. Y yo siempre, pues, viví en torno de esos personajes, como esa mosca zumbona, ¿cierto? ¿Cierto? En torno de ellos, y algún día los cuento, algún día me los apersono y me los adueño. Resulta que había empezado cosas por allá antes, mucho antes, cuando trabajaba. Y algunas cosas de esas se me perdieron. Y algo que... Yo he sido un solemne ignorante con respecto a la tecnología. Entonces lo único que he medio podido asimilar de lo que es el computador y todo aquello es el procesador de palabras, pero mal asimilado. Es decir, fácilmente se me puede perder un texto, porque no tengo pues facilidad para eso. Mis hijos algo me ayudan, pero ya como ellos son tan ocupados, ya no es mucho lo que puedo recurrir a ellos. Sin embargo, me ayudan. Alguna vez se me perdió algo que ya había empezado, entonces volví a empezar, pero ya cuando me retiré de la actividad laboral, volví a empezar. Y realmente llevaba una directriz en la que estaban involucrados, pues, digámoslo así, que todos los personajes que están ahí, ¿cierto? En buena parte. Pero resulta que en el camino se me atraviesa Hidárraga, que se me iba a atravesar en algún momento. Pero fue de tanta fuerza Hidárraga que me apasionó. Entonces, un caminito que tenía inicialmente presupuestado y definido, me lo tiré. Me pasé para el otro camino y seguí con Hidárraga como hilo conductor de la historia. Me pareció un personaje muy fuerte, muy vigoroso, y me gustó mucho. Entonces me dominó, me absorbió. Sí. Ahí quedan cosas por contar. Seguramente algún día, si tenemos vida, lo haremos, porque hay otros personajes también muy fuertes. Claro. Parece que pidieran a gritos que lo escriban. Incluso un escritor puede tener pensado
un personaje central y poco a poco otro secundario va colmando ese punto, sí, va desplazando, eso es frecuente. Lo va sobrepasando muchas veces, es así, es así. Y muchas veces, por ejemplo, ahí hay un personaje, Leonidas, que es un personaje muy ajeno a la historia, a la verdadera historia, ¿cierto? Pero toma una fuerza muy grande, ¿cierto? Ese personaje es Gabriela Valdés. Es un personaje que toma mucha fuerza, porque es que Gabriela Valdés hubo muchas en esa época. Digamos con algunas características muy especiales, pero a mí me pareció que esa mujer de ciertas condiciones humanas muy particulares, ¿cierto? Era un personaje muy fuerte que podía ser, digamos así, podía llevar en la narración una representación muy importante, porque es una mujer de un carácter muy especial, una mujer que se manifiesta en una comunidad totalmente, casi que de Arcadia, de una sociedad casi que muy primitiva como lo era Bolívar, Naratupe, en esa época, ¿cierto? Ella llega y digamos que cambia las costumbres. Y hubo por la época algunas mujeres que de pronto pudieron haber tenido esa característica, o por lo menos algunas de esas características. Yo quise reunir en una sola muchas cosas, sí. Muchas cosas, buenas y malas. Claro. Sí, un personaje sintetiza muchos caracteres. Claro. Y te cuento alguna confidencia con respecto a la novela. Hay un personaje muy fuerte, partido en dos. Tuve que hacer de ese personaje dos personajes. Eso me pasó en un momento dado en que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con este señor? Si es que este señor tiene otras facetas muy importantes, pero que de pronto no me van a casar con el relato, si no se los atribuyo a otra persona, ¿cierto? No quería entrar en una contradicción muy grande con un personaje y dije yo más bien prefiero tener otro. Dos personas. Exacto. Así le pasa a uno. También se le bifurcan. ¿Cuáles son los personajes? Puede guardarlo como secreto de autor. No, tampoco es necesario, es cierto. Pero el señor Gutiérrez y el señor Urrea son los dos. Sí. Son como la Santísima Trinidad, con la diferencia de que aquí no son sino dos. Pero son uno. Son uno, sí. Pero desde el punto de vista literario fue un recurso, una solución. Ah, no, enorme. Y desde el punto de vista de la trama también. Porque es que, de todas maneras, cuando uno ya crea el personaje y lo pone a funcionar dentro de la novela, ya ve que ese personaje puede con mucho, sí. Puede con mucho y es un recurso narrativo que le salva a uno muchas veces alguna dificultad que se le presenta. Claro. Es así, sí, es sí. así. Y es la creación literaria, no es una narración, digamos, de la realidad fiel como periodística, sino que donde hay que recurrir a la inventiva. Leonidas, es que yo creo que es ahí precisamente, en esos malos pasos del escribir, ¿cierto? En esas páginas en blanco muchas veces, en esas dificultades
con que uno se encuentra escribiendo, ¿cierto? En donde realmente puede surgir el creador, y tiene que surgir si quiere salvar un poco la obra, ¿cierto? Porque es que a veces es precisamente eso lo que muestra al verdadero escritor, la capacidad creativa en un momento dado, la capacidad de llenar un vacío, de llenar una necesidad narrativa. Es que eso se presenta. Es que muchas veces uno está con un personaje y va, pero dice, a ver, ¿en qué lo soporto? Y tiene que buscar unos pilares que sirvan de soporte a ese personaje, que le sirvan, digamos, para conducirlo felizmente a un final, y para conducir la narración felizmente a un final. Era así, era así. Todo eso contribuye a la amenidad y a todos aquellos recursos que atrapan. Sí, que atrapan y al que lector. muchas veces requiere la obra, porque la obra lo requiere, la obra necesita a veces de eso. Si yo simplemente narro unos hechos y en torno a esos hechos no creo otra realidad, simplemente me quedé en la historia, Sí. y no fui capaz de trascender a la novela o a la narración en general, al cuento, llámese como quiera, Claro. ¿cierto? Entonces ahí precisamente es en donde está la diferencia Sí, esa es la- entre la crónica o la historia y la ficción, la novela o el cuento. Ujú. Bueno. A ver, en Bolívar ustedes lanzaron, yo no estaba ese día en Bolívar. cuando Sí, lo lanzaron, sí. estaba. ¿Qué tal fue la recepción usted con la gente? Magnífica, hombre, magnífica. Yo no estoy sino agradecido de la gente. La gente fue muy amable. A ver, Jairo Arias fue la persona que de pronto más se interesó en el lanzamiento en Bolívar. Yo no lo había pensado siquiera. Y algún pariente mío, muy querido, pero muy poco lector, muy querido, una persona muy querida, me dijo, hombre, no te pongas a lanzar en Bolívar ese libro, que en Bolívar ya la gente no lee. Ah, Y yo no sabía si creerle o no creerle, pero Jairo Arias me dijo, hombre, ¿usted por qué no me manda unos libritos para yo ir tratando de vender aquí? Lo hice como porque, pues hombre, Jairo era un hombre que ya tenía cierta caja de resonancia que de pronto podía ser capaz de interesar a algún lector o a algunos lectores. Y así lo hice, y eso resultó un éxito. No un éxito económico, pero sí un éxito por la capacidad que se tuvo de despertar el interés de muchos lectores. Es increíble que en Bolívar se quedaron más de 70 libros. Por ese orden, que en un pueblo, porque Bolívar sigue siendo un pueblo, muy querido por cierto, pero yo lo quiero más como pueblo que como ciudad. sí. Sí. Es un récord de ventas. Eso no es fácil. Obviamente que pues había el interés de que todo transcurría en él, todo lo que se contaba. Pero así todo. Encontrar 70 lectores no es fácil. Es que vender 100 libros es muy difícil. Entonces por eso yo me doy por bien servido de tener esa novelita ya con 2 edicioncitas, ¿cierto? Me parece que es muy estimulante. Ya tiene 2 ediciones. Ya hay una segunda edición, sí, afortunadamente. No para mí, porque yo no pensaba sino en la primera. Yo siempre pensé que me satisfacía el hecho de saber que algo que había contado
lo podían leer o los amigos o las personas que se interesaran en ello, lo podían leer y había dónde, había un libro, pero no, se ha vendido un poco más. Y sí, y la obra pues es muy importante, es que en los pueblos pasan muchas cosas, a veces muy simpáticas, a veces increíbles, a veces no tanto, pero que son el acontecer de toda esa comunidad. Usted llena un vacío ahí y hay poca literatura sobre el pueblo. Claro que los 12 cuentos de Tulio González, de Vuelta al Yunque, por ejemplo, Ajá. que refleja todas esas conflictos sociales de esta familia, Sí, las Velázquez, sí. Y todo refleja bastante bien esa faceta pueblerina. Exactamente. Mario Escobar hizo una antología del cuento antioqueño y un día me dijo, hombre Gilberto, yo definitivamente creo que son muy pocos los cuentistas en Antioquia que de sus cuentos tengan 7 u 8 que puedan ser antologables, como es el caso de su papá. Y me dijo, yo no quiero más publicar El último arriero, porque El último arriero ha sido muy publicado, ha sido muy antologado. Yo quiero escoger otro cuento, y se escogió precisamente ese cuento, De Vuelta al Yunque, que es un magnífico cuento, sí. Un magnífico cuento. A mí es de los preferidos míos. Es un magnífico cuento. Con respecto a lo que tú dices de que se llena un vacío, hombre, yo creo que sí. Porque es que no hemos, de pronto ya las nuevas generaciones no comprenden lo que significaron esas violencias y lo que separaron esas violencias y lo que destruyeron esas violencias. Eso fue tan radical en sus efectos que hubo familias que perdieron toda relación, incluso, digámoslo así, dentro de una misma familia hubo bandos que se separaron y se distanciaron de por vida. Entonces, la unidad social, la cohesión, esa cercanía, esa comunión que debe existir y que existe y que existía por ese entonces en todo el conglomerado, estuvo a cantos de perderse, Esa realidad sociológica, pues hombre, e histórica, no se puede perder de vista. No, los pueblos no pueden olvidar esas cosas. Hoy por hoy, eso, el joven hoy no percibe eso, porque no ve la posibilidad de que un liberal y un conservador dejaran de hablarse, y de que entre una familia liberal y otra familia conservadora pudiera haber una separación tan radical y un rechazo tan radical que pudiera inclusive comprometer la vida por un trapito, porque no había siquiera una ideología que separara, realmente no, eran unos símbolos. Esta sociedad nuestra ha sido víctima de los símbolos. Aquí los símbolos han sido demasiado valorados, hipervalorados, diría yo. Vemos cómo la ignorancia es capaz de amarrarle un escapulario a un revólver para no fallar un tiro. ¿Y qué es un escapulario sino un símbolo? La misa misma. La misa es un símbolo, indudablemente, para mí, más un símbolo que cualquier otra cosa. Un rito. Pero vemos con alguna frecuencia cómo hay quienes
se escabullen en la misa y se escudan en la misa para luego salir a cobrar el 10%, a cometer pecados sociales graves. Entonces uno dice, sí, hipervaloramos ciertos símbolos, ciertas figuras, ciertos ritos y nos olvidamos de los principios, nos olvidamos de lo que realmente nos debe unir como sociedad, como familia, como personas. Pasa eso. Sí, señor. Y eso nos pasó en Bolívar.